anfitrión. No. Ya. Listo, ya estás grabando. Listo. Ok, perfecto. Iniciemos. Bueno, un saludo para todos. Muchísimas gracias por la espera y les ofrezco nuevamente disculpas. Vamos a hablar rápidamente entonces sobre los estudios diagnósticos complementarios en medicina dental del sueño. Voy a hablar sobre unos objetivos, a justificar por qué debemos utilizar estas herramientas dentro de nuestra consulta. Vamos a conceptualizar un poco acerca de la medicina dental del sueño y hablar un poco acerca de las ayudas diagnósticas complementarias básicas y algunas avanzadas, no todas porque ya han mencionado mucho durante el transcurso de la mañana, y daremos unas conclusiones. El objetivo principalmente de mi conferencia es invitar a todos los odontólogos a que reflexionemos un poco acerca de nuestra responsabilidad dentro del área de la medicina dental del sueño, ya que nuestra participación es fundamental en el diagnóstico y en la posterior estructuración de un plan de tratamiento, pero dentro de un grupo multidisciplinar idóneo, el cual debe ser adecuadamente seleccionado para el manejo de los trastornos del sueño de los pacientes. Adicionalmente, vamos a hablar un poco acerca de diferentes ayudas diagnósticas, incluso desde la historia clínica que debemos utilizar en nuestra consulta. Traigo este refrán: el que no sabe es como el que no ve. Cuando tenemos una ayuda diagnóstica frente a nosotros y no sabemos interpretarla, pues realmente es como si no supiéramos qué es lo que está ocurriendo. Entonces debemos empezar a capacitarnos un poco más, y esta es la invitación que quiero traer el día de hoy. La medicina dental del sueño tiene como objetivo principal brindar apoyo en la prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos del sueño. Por lo tanto, es fundamental reconocer todas estas ayudas. Sin embargo, también tenemos que saber que estas ayudas diagnósticas no todas están al acceso de los pacientes y que requieren de una evaluación previa muy detallada con el fin de definir cuál es la ayuda diagnóstica ideal para el plan de tratamiento de nuestros pacientes. Hoy los quiero invitar a que reflexionemos un poco acerca del trayecto de la enfermedad, desde que puede estar en una fase genética donde no ha sido detectada la enfermedad del paciente y puede estar expuesta a factores ambientales, y se va a consolidar en ese momento un riesgo para el paciente. Entonces, si nosotros en ese momento entramos a diagnosticar, a realizar algunos métodos diagnósticos, podemos estar brindándole al paciente la oportunidad de una prevención primaria, y eso es a lo que nosotros nos debemos enfocar principalmente. Si esto no ocurrió y la enfermedad avanza y se consolida un endotipo en el paciente, pues ya empiezan a haber unos cambios primarios que pueden ser fácilmente detectados, aunque hay una fase subclínica acá que tenemos que tener habilidad para poderla diagnosticar, o si no, de lo contrario, ya va a avanzar a unos cambios patológicos que pueden ser aún tratados y se considera una prevención primaria. Sin embargo, si no lo detectamos a tiempo, la enfermedad va a continuar. Doctora Natalia, perdón, se te escucha demasiado lejos. ¿Se escucha lejos? Ahora sí, perfecto, mejoramos el sonido, gracias. Listo. Entonces, si dejamos avanzar la enfermedad, se va a consolidar un fenotipo donde ya va a haber una expresión de la enfermedad, pero si todavía tenemos un tiempo adecuado de detección, vamos a poder entonces ofrecerle al paciente una prevención secundaria. Entonces tenemos que determinar muy bien cuáles son esas herramientas diagnósticas que debemos implementar. De lo contrario, ya llegará una expresión total de la enfermedad donde no haremos prevención, sino ya una atención de las secuelas de la enfermedad, y por ende pues ya un manejo clínico muy diferente. También los quiero invitar a que reflexionemos acerca de los pilares fundamentales en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño, principalmente de los trastornos respiratorios. Recordemos que la permeabilidad de la vía aérea y las alteraciones del desarrollo craneofacial son supremamente importantes y son las que nos competen a nosotros probablemente, pero no son las únicas. También tenemos que tener en cuenta las alteraciones de la función respiratoria, la función neuromuscular, las comorbilidades que el paciente pueda estar presentando y que debemos tenerlas en cuenta para el éxito del tratamiento, y los factores psicosociales, hábitos y rutinas que afectan el orden del tratamiento que podemos instaurar en nuestros pacientes y también el resultado y el éxito del tratamiento. También debemos apuntarle a la individualización, ya que estos pilares fundamentales a los cuales vamos a direccionar nuestro ojo clínico van a estar diferenciados por el sexo y también por la edad. Entonces tenemos que tener en cuenta también
que hay muchos trastornos del sueño y que no solamente están los trastornos respiratorios del sueño, como muy bien lo abarcó el doctor Ulises esta mañana. Entonces, es muy importante que conozcamos estos otros trastornos porque podemos tenerlos dentro de nuestra consulta, no los identificamos y no sabemos qué ayuda diagnóstica podría ser la ideal en el caso de que tengamos un paciente en nuestra consulta con una de estas patologías. También tenemos que recurrir a los algoritmos de evaluación. Por ejemplo, en este algoritmo nos presentan que para los trastornos respiratorios siempre tenemos que tener una historia clínica muy detallada, cuestionarios de sueño, el estudio de sueño, idealmente la polisomnografía y en niños con capnografía. Y en medicina dental del sueño, pues yo adicionaría algunos otros complementos como lo son la panorámica, la cefálica, las fotografías, los modelos, los videos, el tag de senos paranasales. Y hay otras herramientas que no son de nuestra competencia, pero que sí debemos saberlas identificar y leer cuando llegan a nuestra consulta, como son la nasofibrolaringoscopia, la tomografía, la somnoscopia, el diario de sueño, la actigrafía. Entonces, ¿cuál es el propósito de los estudios complementarios? Armar el rompecabezas, porque el paciente con trastornos del sueño no es un paciente fácil de manejar. Entonces, lo primero y a lo que los quiero invitar es a que le dediquemos mucho tiempo a la elaboración de la historia clínica. Una cita corta para mí no es suficiente. Yo a un paciente le dedico aproximadamente una hora, hora y media en la elaboración de la historia clínica y ahondo en muchos aspectos supremamente importantes que me van a direccionar hacia dónde voy a derivar al paciente y cuáles son las ayudas diagnósticas que probablemente voy a estar necesitando durante el tratamiento. Por ejemplo, la ocupación del paciente, a qué se expone, cuáles son los factores ambientales a los que está expuesto. También ahondar en el motivo de consulta del paciente, no desviarnos. Obviamente, si el paciente llegó por un motivo de consulta, pero yo detecto otra cosa, pues tengo que enfocarme en el motivo de consulta del paciente, pero debo explicarle a él con fundamento que hay otras enfermedades que deben ser tratadas a la par o primero de la cual él está consultando. También tener muy en cuenta datos antropométricos, ayudas diagnósticas muy sencillas que debemos tener en nuestra consulta, ahondar muchísimo en los antecedentes médicos de nuestros pacientes. Esto nos puede indicar, por ejemplo, una remisión al oftalmólogo porque podría tener un riesgo de un glaucoma, por ejemplo, o un déficit de atención que está siendo maltratado y podría ser incluso un trastorno respiratorio del sueño o un riesgo inminente para un tratamiento de terapia cognitivo-conductual. También en la historia clínica tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las alteraciones del reflujo gastroesofágico que pueden estar alterando el sueño del paciente y requeriría entonces unos exámenes adicionales. Algo muy importante que quiero invitar es a reflexionar sobre los antecedentes en los niños principalmente, cómo fue el nacimiento, si recibieron leche materna. ¿Por qué? Porque puede haber alteraciones neuromusculares que me pueden indicar que el paciente va a necesitar una terapia con fonoaudióloga, una terapia neuromuscular que pueda tener un mejor efecto sobre la terapia que yo voy a recomendarle al paciente. Dentro de muchos otros aspectos, pues como los traigo aquí a colación, hay que ahondar en muchos aspectos con nuestros pacientes. Otro principal son los hábitos que ha tenido el paciente desde la infancia, incluso cuando es adulto, si tiene hábito digital, si tiene una deglución atípica, si es respirador oral, si hace mordisqueo de objetos, bueno, entre otros. Adicionalmente, también me enfoco mucho en analizar el consumo de los azúcares, el consumo de las harinas, porque esto podría indicarme una remisión con un nutriólogo para poder beneficiar mejor la calidad del sueño del paciente que se ve afectada por un alto consumo de estos alimentos. Indagar por la habitación, qué es lo que está utilizando, qué cambios puedo implementar y si voy a requerir de otras ayudas diagnósticas como son las encuestas o las escalas de sueño. Por ejemplo, si el paciente también tiene movimientos o calambres o no puede quedarse quieto antes de acostarse a dormir o durante el sueño. Esto podría indicar que va a necesitar un test especial para ayudarme a descartar que tenga un síndrome de piernas inquietas o movimientos periódicos de extremidades.
También en los niños, por ejemplo, descartar los terrores nocturnos, si requiero hacer una polisomnografía y no una poligrafía, que en niños es indicado siempre una polisomnografía para detectar todos estos otros trastornos del sueño que pueda estar teniendo en los niños. Bueno, y en cuanto a la somnolencia, quiero acá reflexionar que debemos incluir entonces las escalas y cuestionarios de sueño, que son fundamentales. No son diagnósticos, pero sí nos ayudan a realizar una preselección de los pacientes con alta probabilidad de cursar una apnea obstructiva del sueño. Entonces voy a hablar un poco acá de las encuestas, aunque ya las mencionaron esta mañana. ¿Cuáles son los objetivos principales? Complementar la anamnesis, objetivar las quejas del paciente, ayudar a encontrar un diagnóstico, brindar apoyo en el seguimiento, apoyar en las decisiones, actuar como factor predictivo, brindar soporte e investigación. Algunas de las encuestas pediátricas son estas, son muchas, de hecho hay más, pero nosotros normalmente manejamos el PSQ o también el BERS. El BERS, por ejemplo, es una encuesta, es un cribado, digámoslo así, que nos va a ayudar a ubicar a los niños en el riesgo que puedan estar presentando de tener trastornos respiratorios del sueño. Entonces, la probabilidad de detectar en la consulta de atención primaria un problema del niño a la hora de acostarse pasa de un 4.1% sin utilizar esta encuesta a un 16.3% cuando la utilizamos. Entonces, es una herramienta muy útil. Acá traigo la encuesta, se enfoca principalmente en estos aspectos, problemas al acostarse, excesiva somnolencia en la mañana, despertares durante la noche, regularidad y duración del sueño y si tiene ronquido. Es una encuesta muy sencilla, es fácil de realizar. Esta es la encuesta, el cuestionario PSQ, es el cuestionario de sueño pediátrico. Tiene dos versiones, una versión completa con 44 preguntas y una versión reducida con 22 preguntas. Normalmente utilizamos la versión reducida que está más enfocada a la detección o a la sospecha de apnea obstructiva del sueño en los niños. Una puntuación por encima del punto de corte del 33%, o sea, más de 7 respuestas positivas de las 22 en total, posee una sensibilidad del 78% y una especificidad del 72% para el diagnóstico de AUS. Entonces, altamente recomendado. También tenemos, esta es la encuesta, el PSQ, si no lo conocen, esta es la encuesta completa. Las escalas y cuestionarios de sueño en adultos son muchas. Nosotros principalmente utilizamos el Edward, el cuestionario de Berlín y el Stop-Band. El Stop-Band es un tamizaje fácil de realizar, es autoadministrado, requiere examen físico complementario y califica el riesgo de apnea de alta sensibilidad. Entonces tiene dos partes, el STOP de 4 preguntas y el Stop-Band de 2 preguntas, pues yo creo que muchos ya lo conocemos. ¿Cómo calificamos entonces esta encuesta? Si es de riesgo bajo, de riesgo intermedio, de riesgo alto, dependiendo de los sí que haya respondido el paciente. Lo más importante es detectar el riesgo alto, si en 5 o 8 preguntas dice sí, o si en 2 o más preguntas de las primeras 4, o sea, del stop, más sí de las siguientes condiciones. Si es de sexo masculino, si el índice de masa corporal es mayor de 35, si la circunferencia del cuello en hombres es mayor de 43 o igual, o en mujeres mayor o igual de 41 centímetros. Esta es la encuesta Stop-Band para que todos la implementemos. Ahora la escala de somnolencia diurna excesiva Edward. Lo más importante de esta encuesta es que nos va a mostrar la sensibilidad que tiene el paciente de quedarse dormido durante situaciones en la vida cotidiana. Entonces puede ser de bajo riesgo, o una somnolencia leve, o una somnolencia moderada, o una somnolencia grave. Esto se califica de 0 a 24 y se dan unos puntajes de 0 a 3. Esta es la encuesta. Ahora el cuestionario de Berlín es un método de aplicación autoadministrado, requiere examen físico complementario y se califica el riesgo de apnea. Tiene 3 categorías, una de ronquido de apnea, la segunda de somnolencia diurna excesiva y la tercera de hipertensión arterial y obesidad. Lo más importante es detectar el alto riesgo que pueda tener en cada una de estas categorías o el alto riesgo de todas las categorías. Si el puntaje alto fue de 2 o más en 2 o más categorías. ¿Listo?
Este es el cuestionario de Berlín, es muy útil, muy fácil de utilizar. Ahora pasemos a hablar un poco acerca de los estudios del sueño. Son muchos los estudios del sueño que se realizan en laboratorios para el diagnóstico y titulación y el seguimiento de los trastornos del sueño, pero sin embargo, pues tenemos que ser muy conscientes de que son complejos, son costosos, que el sistema muchas veces no facilita el proceso con los pacientes y que por ende debemos tratar de hacer un diagnóstico acercado y de recurrir a otras ayudas para poder guiar la terapia del paciente. Tenemos entonces la polisomnografía, poligrafía respiratoria, el test de latencias múltiples, test de mantenimiento de la vigilia, test de Osler, el video electroencefalograma de sueño y la actigrafía. Se clasifican de acuerdo a la cantidad de canales que tengan y así son supervisados o no. Entonces, los tipo 1, la polisomnografía que se realiza en laboratorio de sueño, que tiene mínimo 7 canales, nos ayuda en el diagnóstico, titulación y en las sesiones de noche dividida. La polisomnografía tipo 2 es en el hogar, también tiene mínimo 7 canales. La poligrafía respiratoria, que es tipo 3, no es supervisada y utiliza menos canales. Y hay otras ayudas que son las tipo 4, que no son supervisadas y utilizan entre 1 o 2. Debemos tener como odontólogos en el área de la medicina mental del sueño muy claro las indicaciones de la polisomnografía. Si el paciente tiene indicación, perdón, si el paciente tiene indicación para una polisomnografía, no, es porque es un paciente con problema respiratorio relacionado con el sueño, tiene sospecha o riesgo moderada de apnea obstructiva del sueño, enfermedad neuromuscular, obesidad, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular, malformaciones craneofaciales o síndromes. O también hipersomnio, somnolencia diurna excesiva, parasomnias, epilepsias, sospecha de trastornos del movimiento periódico de extremidades, sueño inquieto, insomnio, alteraciones del ritmo circadiano, titulación de tratamiento ventilatorio debe hacerse con con polisomnografía, resultados no concluyentes de una poligrafía, tenemos que realizar la polisomnografía, o para estudios de noche dividida. Contraindicaciones, muy importante tener en cuenta, para no realizar una poligrafía respiratoria, si nuestros pacientes tienen trastornos del movimiento periódico, parasomnias, trastornos de conducta REM, insomnio severo, o otro tipo de trastornos del sueño que son comórbidos a una apnea obstructiva del sueño. Eso ya es contradictorio para realizar una poligrafía y debemos remitirlo para una polisomnografía. Hablemos un poco de la polisomnografía, que es el estándar de los estudios del sueño. Se realiza con la colocación adecuada de unos filtros y sensores y electrodos para analizar los detalles de lo que sucede durante el sueño en nuestros pacientes. Debe ser instalado por técnicos de sueño y el sistema empleado para su montaje es el sistema 1020. Estas son las variables neurofisiológicas, debemos estar familiarizados con ellas para que entendamos cuando nos llegan estos reportes qué es lo que estamos leyendo. También entonces, ¿qué es lo que está buscando una polisomnografía? Los eventos respiratorios principalmente. Entonces, tenemos que estar familiarizados con estos conceptos como el RERA, la hipoapnea, la apnea central, la apnea obstructiva, apnea mixta, saber cuáles son las calificaciones para definir cada una de ellas, saber que dentro de los cambios que ocurren para definir este tipo de alteraciones respiratorias hay que mirar el flujo respiratorio, cómo funciona, la banda torácica y abdominal, cómo se comportan durante el sueño y la saturación de oxígeno. Este es un ejemplo de una apnea obstructiva. Podemos ver entonces, perdón, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos bien. Sí, sí. Perfecto. Lo que vemos acá, perdón, en una apnea obstructiva es que hay un descenso del flujo respiratorio y una actividad de la banda torácica y abdominal frente a ese, pues un esfuerzo respiratorio frente a esa disminución del flujo. Está acompañado también de ronquido y como podemos ver acá en las señales del electroencefalograma, hay alteración durante el sueño.
En una apnea central vamos a ver que hay un cese total del flujo y del abdomen y del tórax, lo cual nos va a indicar que es una apnea central. O las apneas mixtas, una combinación de ambas. Normalmente puede ocurrir que al principio es la apnea obstructiva, luego la apnea central y se acompaña de desaturaciones. Estos son los reportes que llegan de los pacientes con una polisomnografía, son amplios, son muy detallados, tratar de entenderlos, de descifrarlos, de analizarlos, de escurrir mucho la información que viene en estos informes, porque vamos a sacar de ahí información muy valiosa incluso para interactuar con el otorrino, el neurólogo, el neumólogo y poder definir bien el plan de tratamiento. Algo muy importante a mirar es el hipnograma, cómo fue el dormir de ese paciente, la arquitectura del sueño, cuántas veces se despertó, cuántos ciclos hizo, cómo estuvo la saturación, si se bajó mucho, si el CT90 estuvo muy alto, cuántos despertares tuvo, si tuvo ronquidos o no. Acá no lo vemos, pero si hay bruxismo, y evaluar absolutamente todo en este estudio. Hablemos un poco de la poligrafía respiratoria. La Academia Americana de Medicina del Sueño pues la ha autorizado en sus guías para los pacientes adultos. En niños pues es controversial su uso, pero pues es una herramienta válida. Es una prueba sencilla, es bien tolerada, es más económica, es fácil de realizar, pero hay que tener muy en cuenta que pueden haber alteraciones durante su utilización, ya que el paciente se queda solo, entonces hay que indicarle que si se mueve la cánula nasal, el termistor, o algún otro sensor, pues hay que corregirlo para que el estudio salga correcto. La poligrafía respiratoria se enfoca principalmente en parámetros cardiorrespiratorios únicamente, como son el flujo aéreo, el esfuerzo respiratorio, la medición de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, y hay otros sensores que también puede tener. Estos son los reportes que nos pueden llegar. Este es, por ejemplo, de un dispositivo de una apnea Link, donde nos muestran que el paciente tuvo un índice de apnea hipoapnea de 11 por hora y que está con un riesgo leve de apnea obstructiva del sueño. Yo hago normalmente este cuadrito, es un resumen que saco información de los estudios y lo comparo con los parámetros de normalidad y así más fácilmente visualizo. No solamente veo el índice de apnea y hipoapnea, también evalúo el número de periodos que tuvo, la latencia REM, porque eso me indica si el paciente podría tener una narcolepsia. También observo el CT90, la desaturación, el IDO. ¿Por qué? Porque esto me indica que la terapia probablemente no es conmigo, es con otro especialista. Si continuamos con la realización de una historia clínica, ya en la parte física, siempre debemos recurrir a las ayudas diagnósticas, como la cefalometría, las fotografías, la panorámica. Yo adoro las fotografías, me encantan las fotografías extraorales e intraorales. En medicina dental del sueño nos van a mostrar principalmente las estructuras anatómicas que podrían estar asociadas con los trastornos respiratorios del sueño, como es el perfil facial, el tipo facial, la forma de los arcos, el paladar blando que tan extenso es, la región orofaringea. Estas son algunas de las fotografías que le tomo a mis pacientes. Hago un análisis de lo que observo en las fotografías. Me enfoco mucho en este otro tipo de ayudas, una fotografía con lengua adentro, lengua afuera, para observar la relación de la lengua con la orofaringe. Esto se llama el Malampati y que lo hago la clasificación, o el Friedman Tone Position, para determinar también si hay una elevación del dorso de la lengua, si lo que requiere es una terapia con fonoaudiólogo, por ejemplo. Estas son otras pacientes, un paciente con Down, con una apnea leve, una macroglosia, con un prógnata, y se lo colocó un dispositivo de avance mandibular. También observo con fotografías cómo se observan las amígdalas, realizo la clasificación. Muy importante mirar también el frenillo lingual, si me permite movilidad de la lengua o no. Esto es fundamental para la terapia cualquiera que vayamos a recomendarle a nuestros pacientes. Sería una indicación de cirugía en este caso. Hago una valoración también de la nariz, no es mi campo, pero pues quiero mirar un poco más.
para poder tener una conversación más detallada con la otorrino y decirle, doctora, yo observo esto, ¿tú qué piensas? Te voy a remitir a este paciente, yo no le puedo colocar un dispositivo porque veo que hay un colapso de la válvula nasal externa, o creo que tiene una cresta o un pólipo. Bueno, entonces son pacientes que a veces incluso los devuelven. Adicionalmente se realizan estudios radiográficos en medicina dental del sueño, hay muchos. Yo normalmente utilizo la cefalometría, la panorámica, en algunos casos la tomografía de rayo de Convin. Hay otras ayudas que yo no las manejo, pero sí son de utilidad para casos quirúrgicos principalmente, como son la resonancia nuclear magnética, que nos ayudan a observar anomalías craniofaciales, anomalías del paladar, hipertrofia amigdalina o adenoidea, masas faríngeas, macroglosia, glossoptosis, ubicación de la grasa cervical, posición del hueso hyoides. Una panorámica, no solamente para que miremos los dientes, vamos a mirar también acá la vía aérea superior, el septum nasal cómo está, la relación con los cornetes, el piso de la fosa nasal, y mirar otras estructuras, obviamente, el cóndilo. Esta sería una panorámica ideal. Normalmente a veces estos equipos cortan muy bajo y no nos permiten ver el tercio medio, pero bueno, hay algunos equipos que lo permiten realizarlo. En la cefalometría, como lo decía el doctor Iriarte, ahora es supremamente importante realizar un análisis detallado de mediciones detalladas, principalmente con la cefalometría. Me enfoco en el análisis de la vía aérea y de las estructuras craneofaciales que puedan estar interviniendo con esa vía aérea y qué indicación podría tener el paciente de tratamiento. Entonces acá vamos a hacer una medición de la nasofaringe, de la orofaringe, de la hipofaringe, zona de mínimo espacio de la vía aérea, posición vertical y horizontal del hueso hyoides. 5 minutos. Claro. ¿Qué más miramos en cefalometría? Muchas otras cosas. Vamos a pasar un poquito rápido para poder llegar a unos videos importantes que les quiero mostrar, pero lo importante es clasificar al paciente qué riesgo tiene o qué otra alternativa de tratamiento podemos indicarle. La cefalometría es muy controversial, pero hay artículos que defienden mucho la cefalometría en el apoyo del manejo de los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Por ejemplo, este artículo, donde nos muestra que el análisis cefalométrico no tiene una importante utilidad diagnóstica en el SAOS, pero sí es fundamental definiendo la modalidad de tratamiento que se va a realizar. Este otro artículo habla de el análisis cefalométrico, prueba que hay relación entre las alteraciones craneofaciales y la apnea obstructiva del sueño. Y la correlación que más se observó fue la reducción de la vía aérea a nivel faríngea, la posición inferior del hueso hyoides y el incremento de la altura facial. Ahora hablemos de la tomografía computarizada de rayo de Convin. Bueno, son ayudas adicionales, son muy buenas, no solamente vamos a estar mirando en 2D, sino también en 3D. Me permite ver más al detalle las estructuras, permite también visualizar otras causas que puedan haber que no se detectaron con las ayudas básicas que estábamos utilizando. Por ejemplo, acá nos ayuda a medir el área mínimo de la vía aérea, el volumen total de toda esa vía aérea, no solamente en AP, sino también en otras ubicaciones. Bueno, ahora hablemos un poco del TAC de senos paranasales. Principalmente es una herramienta que nos ayuda a detectar alteraciones a nivel de senos maxilares. Por ejemplo, en este caso hay un engrosamiento mucoso en el receso inferior del antro maxilar derecho, o sea, una sinusitis. Y también tiene una desviación septal, es una paciente, no soy yo, con somnolencia. Y el tratamiento que me instauró el otorrino fue efectivo, no necesitaba un dispositivo, no necesitaba otro tipo de tratamiento. La resonancia magnética es una ayuda fundamental, es maravillosa, pero pues es muy costosa. Nos provee imagen multiplanar, tiene mejor resolución de los tejidos blandos, evaluación de los planos anatómicos del sitio de obstrucción y no tiene radiación. Es un estudio novedoso, fiable, otorga datos de frecuencia, intensidad del pulso y saturación de oxígeno y ubica la obstrucción de manera anatómica y en tiempo real del sueño. Otra cosa es que lo que se observa durante la resonancia coincide incluso con la polisomnografía.
Estos son algunos de los hallazgos, pasemos. Bueno, acá, qué pena ahorita dentro de las alteraciones que tuve con la presentación, esta diapositiva es cortesía de la doctora Patricia Pareja, es un video. Tu nombre completo y tu identificación. Vamos a adelantarlo un poquito. Es una nasofibrolaringoscopia. Y yo suspendo algo frío. Lo principal de la nasofibrolaringoscopia es detectar mediante una fibra óptica las estructuras desde la nariz, garganta y laringe, qué está pasando en todo este segmento. Si el paciente puede tener riesgo de apneas por algunas estructuras anatómicas que no estén bien. Si va a detectar tumores, tabique desviado, pólipos nasales, nódulos, identificar tumores. Y ella lo está haciendo, por ejemplo, acá, que es muy importante, él lo está haciendo de forma dinámica. El reporte de la nasofibro lo que nos va a indicar, para nosotros los odontólogos principalmente, cuando nos lo remiten, es si hubo una efectividad en la maniobra SMART, o sea, un adelantamiento de la mandíbula, y hubo una mejoría de la colapsabilidad retropalatal o retrolingual, en este caso retrolingual, con el adelantamiento de la mandíbula, y si es óptimo o no colocarle un dispositivo al paciente, o incluso, pues según los hallazgos que haya encontrado el especialista, si es un paciente candidato a una cirugía o otro tipo de procedimiento. Bueno, este es otro video para hablar un poco de la somnoscopia. No voy a ahondar mucho en este tema, pero quería compartir este video cortesía de la doctora Margarita Aguilén y la doctora Sofía Ochoa, donde se observa un DICE y van a detectar un pólipo nasal. Mírenlo, ahí está. Probablemente una causa que no es muy evidente en el paciente, pero se detecta con este tipo de estudio. Y también la somnoscopia, obviamente el paciente está bajo sueño inducido y se van a detectar otro tipo de alteraciones que puedan estar teniendo el paciente durante su sueño, y de esta forma identificar mucho mejor qué es lo que está ocurriendo, si hay un abordaje multinivel indicado para este paciente, y así llegar al origen. Es la mejor herramienta, llegar al origen de lo que le está ocurriendo al paciente. Bueno, por último, quiero invitarlos a que en la medicina dental del sueño es mucho más que hablar de ronquido, que hablar de dispositivos. Tenemos que abrir nuestra mente porque esto es una infinidad de conocimientos, una infinidad de especialistas que se requieren trabajar de la mano, no solamente de otras especialidades que son fundamentales, obviamente en el manejo de los trastornos del sueño, en el área de la medicina, sino también del área de la odontología, como son el cirujano maxilofacial, el especialista en dolor, craneofacial, en ATM, o sea, todos los odontólogos especialistas son necesarios, y los especialistas médicos principalmente. Recordemos los pilares, no solamente es lo que yo sé, tengo que trabajar con las otras especialidades y con lo que ellos puedan encontrar. Y la conclusión, ¿a qué vamos nosotros a direccionar? A que armemos el rompecabezas, a que encontremos cuál es la función neurológica del paciente, cómo la restauramos, a restaurar la función respiratoria, a corregir, modificar o tratar de mejorar el desarrollo craneofacial, a mejorar la función muscular del paciente, a tratar esas otras comorbilidades que si no las tenemos en cuenta no va a tener éxito nuestro tratamiento, y también a mirar muy detalladamente las conductas del paciente, que lamentablemente hoy en día todos tenemos muy desorganizados nuestros hábitos diarios y requerimos de asesoría con especialistas. Por último, entonces, las ayudas diagnósticas complementarias tienen el fin principal, encontrar el origen del problema y brindarle una salida al paciente, porque eso es a lo que llegó a nuestra consulta. Muchísimas gracias, espero haya sido de interés esta conferencia y le agradezco a todos los participantes por acompañarnos en este día. Muchas gracias, doctora Natalia, por tan excelente presentación, muy completa. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Bueno, Natalia, hay varias preguntas para ti, pero por cuestiones de tiempo vamos a resumir. Y yo quisiera comenzar con esta. Para muchos odontólogos generales que tienen esta inquietud de estudiar medicina dental del sueño, ¿cuál sería tu recomendación, ya que tú has recorrido un camino ya muy avanzado, para comenzar? ¿Cuál serían como esos primeros pasos que tú les recomendarías? Bueno, yo quisiera desde la experiencia que he tenido y la cual yo he analizado personalmente, es que cuando yo comencé, me fui a estudiar dispositivos de avance mandibular. Yo creo que no es el camino. Yo creo que lo primero que debemos hacer es tomar un curso de trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque debemos comprender el sueño, que es tan importante, cómo es que vamos a ayudar a nuestros pacientes. Entonces, empezar por cursos más amplios, no por lo específico, que nos vamos ubicando luego hacia dónde nos vamos a direccionar. Obviamente, dependiendo de la capacidad y la competencia que tengamos como odontólogos generales, no podemos ir mucho más allá de ciertos límites, porque para eso están los especialistas, pero yo consideraría que lo importante es empezar por formación en trastornos del sueño. Luego ir escalando poco a poco, ir asistiendo a muchas conferencias. Yo me meto a todo, me meto a cursos de otorrinos, me meto a cursos de fonoaudiólogos, no con el fin de hacer lo que ellos hacen, sino con el fin de entender, porque es que yo debo identificar esto en mi paciente y lo debo remitir, porque es que si yo no lo entiendo y no lo sé, pues ¿cómo lo voy a remitir? ¿Listo? Entonces esa es mi recomendación para todos los interesados. Esto es un área muy bonita, de verdad que yo me enamoré de la medicina dental del sueño y nuestra asociación está abierta para las personas que quieran aprender, se quieran formar. No pongan un letrero afuera, ponemos dispositivos, o no contesten llamadas, usted vende dispositivos. No, nosotros no vendemos dispositivos. Nosotros somos profesionales del área de la medicina dental del sueño, una subespecialización de la odontología, ojalá en un futuro en Colombia, y tenemos que estudiar mucho, tenemos que saber de muchas cosas, no solamente del área odontológica, sino que nos tenemos que meter en el cuento también de los médicos, para poder trabajar de la mano con ellos y poder estar a la altura de ellos, para poder trabajar con un grupo multidisciplinar. Muchas gracias, Natalia. Y la última pregunta, que tiene que ver como una pregunta común que he hecho, es sobre tu experiencia en la interdisciplina. ¿Cómo podríamos mejorar esa interdisciplina? Pues mira, yo sí creo que aún estamos un poquito en pañales en Colombia en el trabajo multidisciplinar, pero yo creo que lo estamos haciendo bien desde ACMEX y desde MEDES, porque mediante estas capacitaciones es que vamos a empezar a consolidar esas relaciones con las otras especialidades. Es muy difícil para un odontólogo decir, yo quiero empezar a atender este tipo de pacientes y bueno, y cómo me relaciono con un otorrino, cómo me relaciono con un centro de estudios del sueño. Es un poco complejo. ¿Por qué? No porque no te abran las puertas, no, sino porque realmente no hay mucha, digámoslo así, mucha oferta de profesionales bien formados que puedan ser invitados a estos grupos, y por eso hay que formarse primero. Entonces la multidisciplinariedad va de la mano de la formación académica. Muchas gracias, Natalia. Realmente tu presentación ha sido excelente, con tanto detalle de tantos aspectos importantes que tenemos que conocer para un buen diagnóstico de medicina dental del sueño. Muchas gracias. Ay, a ti. Gracias, Eneida. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a hacer el cierre de nuestro evento de aniversario. Vamos a hacer un brindis y un agradecimiento final por este año que hemos estado consolidando todos nuestros esfuerzos. Y quiero compartirles estas palabras. Quiero agradecer de manera muy especial a las personas que hicieron posible realizar este evento, a la Pontificia Universidad Javeriana, a la doctora Liliana Otero, a la doctora Patricia Pareja, al doctor Ulises Jiménez, a la doctora Liana Vaquero,
a la doctora Natalia Corso, a la doctora Gloria Marín, al doctor Kevin Guzmán, al doctor Jairo Iriarte, a la doctora Natalia Colorado, quienes nos han enriquecido con sus conocimientos. De igual manera, quiero dar gracias a los asistentes, a los asociados, colaboradores y miembros de la Junta Directiva. Me gustaría manifestarles que me siento satisfecha de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta maravillosa experiencia en nuestro primer aniversario de la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño, ACMEDES. Vivir este proceso me ha hecho crecer mi entusiasmo, ahora con más herramientas que me permitirán, junto con los miembros de la Junta de ACMEDES y nuestros asociados, seguir adelante con este proyecto hecho realidad. Hace algunos meses todo inició con un sencillo sueño, luego se presentó como un proyecto y poco a poco nuestra asociación ha comenzado a crecer para convertirse en una agremiación reconocida en el sector de la medicina de sueño. Gracias al esfuerzo, entrega y compromiso de todos ha sido esto posible. Hay un poder inmenso cuando un grupo de personas con intereses similares se reúnen para trabajar hacia los mismos objetivos, llegando a cumplir las metas. Los invito a que siempre estemos juntos como agremiación. Recordemos esta frase: si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañada. Casey Stengel. Que esta primera celebración sea el inicio de muchas más. Felicidades y muchas gracias a todos. Una frase que llevamos, que quiero que llevemos a casa es la siguiente de Henry Ford: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Muchos éxitos para todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Brindo por este primer año de la Asociación Colombiana de Medicina Dental del Sueño. Los invito entonces pues en noviembre a nuestro segundo encuentro virtual internacional, ACMEDES. Pueden seguir inscribiéndose por medio del correo que es info@acmedes.com, al celular, llamada, WhatsApp 321-257-0094. No se olviden la fecha, noviembre 19 del 2021. De igual manera, para los asistentes, si están interesados en manejar la medicina dental del sueño, los invitamos a que hagan parte de esta asociación que los quiere apoyar, los quiere impulsar y pues para también ser un gran grupo. Entonces, invitados igualmente a que puedan inscribirse por medio del correo. No, mi amor. También pueden inscribirnos por WhatsApp, llamarnos si están interesados para poderles enviar todos los requisitos para que puedan agremiarse, ser miembros de esta gran asociación. De verdad están cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Salud. Muchísimas gracias. Vale. Espérate que no me sale esa foto. Ya. Con la copa, levantemos la copa y salud. Salud. Salud, salud para todos. Salud para todos. Felicitaciones a todos por este gran evento y por este gran año. Gracias a todos. Salud. Salud. Muchas gracias por tan excelente evento y acompañarnos a todos hasta el final. Chao.